Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Esta es una semana más corta, pero vamos a alcanzar a hacer las dos clases que nos corresponden, al menos conmigo. O sea, tenemos la clase de hoy y la clase del día miércoles. Y por consiguiente, en estas dos clases yo pretendo terminar de ver todo lo que dice relación con el derecho a la vida y también terminar de ver lo que dice relación con, o alcanzar a ver, perdón, lo que dice relación con el derecho de protección de la salud, porque ambos derechos están íntimamente ligados. Y en ese sentido, retomando lo que habíamos dicho respecto al derecho a la vida, me quiero detener, o nos vamos a quedar un segundo acá en esta frase que tiene la Constitución. Ya hemos explicado qué es lo que es el derecho a la vida, qué es lo que es el derecho a la integridad física y psíquica. Dos derechos que están en un mismo numeral, 19 número 1. Ahí hay dos derechos. Uno derecho a la vida y otro derecho a la integridad física y psíquica. ¿Están ambos íntimamente ligados? Lo están. Pero sabemos la vida es la existencia y la integridad física dice relación con nuestra indemnidad corporal y la psíquica dice relación con nuestro estado de salud emocional o mental. Pero entramos a esta frase que es tan discutida y que de hecho es uno de los elementos fundamentales de la discusión que se planteó en materia de ley de aborto en Chile, con esta frase que contiene la Constitución, que es la frase de la protección de la vida del que está por nacer. Primera cuestión importante. Esta frase no estaba en ninguna constitución anterior, no había una frase constitucional que dijera que había que proteger la vida del que está por nacer, aunque esta frase no es original de la Constitución del 80. Es una frase que siempre ha estado en el ordenamiento jurídico chileno, a lo menos desde nuestro Código Civil. En el Código Civil existe exactamente esta misma frase en cuanto a que se debe proteger la vida del que está por nacer, pero entendiendo que esto es un mandato, una orden que da la Constitución al legislador. En consecuencia, ¿de qué manera, de qué forma la ley debe proteger la vida del que está por nacer? La Constitución no lo dice. Solo le dice a la ley, oiga señores, ¿qué hace la ley? ¿Quiénes son los que hacen la ley? Los legisladores. Ustedes, cuando legislen, tienen que adoptar medidas para proteger la vida del que está por nacer, ¿ya? Y es por eso que señalábamos en la clase anterior que a partir de esta frase, algunos postularon que la prohibición al aborto era absoluta. Aquí estoy recapitulando un poco lo que vimos en la clase anterior. Pero esa aseveración tan categórica uno la tiene que relativizar. ¿Y por qué? Porque a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución del 80, ya hasta el año 1989, la Constitución del 80 entró a regir en 1981, marzo del 81, y durante 9 años en Chile estuvo autorizado un tipo de aborto. ¿Qué tipo de aborto? El aborto terapéutico. En consecuencia, si durante 9 años con la Constitución del 80 era posible realizar a lo menos un tipo de aborto, respuesta es que no existía, jurídicamente hablando, una prohibición absoluta del aborto. En consecuencia, era posible entonces establecer excepciones a la situación del aborto. Y esa fue la principal línea argumentativa que se puede utilizar para justificar la existencia de una ley de aborto. O sea, establecer situaciones, casos, circunstancias en los cuales es posible atentar contra la criatura que está por nacer, porque eso el ordenamiento jurídico lo tolera. ¿Quién tiene que hacer eso? La ley. ¿Qué es lo que ocurrió en Chile? Pues bien, se tramitó con todas las etapas que conocimos el semestre pasado respecto al proceso de tramitación de la ley, una ley que estableció o permitió el aborto en 3 causales. Esa ley fue llevada al Tribunal Constitucional para resolver si efectivamente esta ley era conforme al texto constitucional o no era. Fue llevada al Tribunal Constitucional vía un requerimiento de inconstitucionalidad por parte de un grupo parlamentario cuando esta ley estaba en tramitación. Y fue el Tribunal Constitucional chileno el que dijo que no había un problema de constitucionalidad en la ley de aborto que ha regulado la Constitución en Chile, y bajo uno de los argumentos es precisamente esta línea, que es que la ley debe regularlo y si la ley establece algunos casos se debe respetarse. Y además, la otra línea, que es lo que yo le he adelantado respecto al tema del aborto y en general el tema de la vida, es que
Jurídicamente hablando, de nuevo, tanto los partidarios del aborto como los contrarios se consideran que ellos defienden el derecho a la vida. Y la discusión o la diferencia de opinión que surge entre los partidarios del derecho a la vida como los contrarios a los derechos a la vida es desde cuándo hay vida humana. ¿Ya? Porque, les insisto, no hay discusión científica de que a partir del momento de la concepción surge vida. Concepción, unión de espermio masculino con espermio femenino. Respecto de que surge vida, no hay discusión. De lo que sí hay discusión, y aquí es el único punto donde confluyen las posturas diametrales, de lo que sí hay mucha discusión es si esa vida que surge a partir del momento de la concepción es una vida humana. Conforme a la concepción de la Constitución del 80, la actualmente vigente, sí habría vida humana. Conforme a la postura de otras personas, no habría, al momento de la concepción, si bien hay vida, no habría una vida humana. Y esa vida humana surge más o menos, científicamente hablando, conforme se pueden establecer ciertas características distintivas de una persona y el individuo, y es por eso que se establece este rango de 12 semanas. ¿Ya? Y es esta misma discusión la que se plantea cuando ahora se está pretendiendo legalizar ahora el aborto sin ningún tipo de causal, pero en este periodo de tiempo, o sea, entre las primeras 12 semanas. Por ende, incluso aquellos partidarios del aborto en su más amplia expresión establecen un límite. ¿Y qué significa esto? Que efectivamente los derechos constitucionales tienen límites, cualquiera, ¿ya? Ahora bien, y esta es la discusión que se da en materia de derechos constitucionales, la vamos a focalizar ahora en el aborto, pero es una discusión que se da en todo tipo de ámbitos de derechos constitucionales. Si se entiende que existe derecho a la vida, ya sea a partir del momento de la concepción o si lo quieren poner después, siempre los derechos de las personas, cualquiera sean estos, conflictúan en otro. Y en ese sentido, un argumento potente respecto de esta lucha o discusión entre el derecho a la vida es que, por otro lado, el derecho a la vida entra en pugna con un derecho básico de la mujer. ¿Cuál sería el derecho básico de la mujer? Y ustedes, a ver, ustedes mismas, las que son mujeres, porque siempre se nos critican a los hombres que hablamos de cosas de mujeres. ¿Cuál sería el derecho básico que una mujer diría, sí, está bien, hay vida, pero yo, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es el derecho que enarbolo? La libertad de expresión. Perdón, no te escuché bien. La libertad de expresión. Y es, perfecto, es una libertad, pero es libertad de expresión. Expresión es querer decir algo. Bueno, de mi cuerpo. Eso es. La libertad sexual. No, es la libertad de tu cuerpo. No, la sexual está dentro del cuerpo. Esa es la libertad de tu cuerpo. Ese es el argumento que se dice. Está bien, existe derecho a la vida, pero yo, entiéndase la mujer, voy a parafrasear acá, evidentemente yo no soy mujer, pero voy a tratar de vestirme de mujer, y digo, no, está bien, existe el derecho a la vida, pero yo también tengo derecho a mi libertad, y a mi libertad de autodeterminación, o sea, de decidir qué es lo que hago yo con mi cuerpo. Y ese es el derecho que está en pugna. Y esos son los derechos que conflictúan, porque efectivamente uno dice, a la pregunta así en abstracto, ¿puede una mujer hacer lo que ella estime, ni siquiera una mujer, puede hacer cualquier persona lo que estime pertinente con su cuerpo? Y uno en principio dice, sí. ¿Hay que respetar la vida del que está por nacer? Y uno en principio dice, sí. El problema se suscita entonces cuando en la práctica, no en la teoría, surge esta controversia, que es, ¿puede la mujer decir, bueno, como yo tengo libertad respecto de mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que yo quiera con lo que esté al interior de mi cuerpo? Y versus otros que te van a decir, sí, es cierto, tú puedes hacer lo que quieras, pero en la medida que eso no afecte los derechos de otra persona. Y en consecuencia, no tu límite a tu libertad estaría dado por si esa libertad
supone la muerte de otra persona, ¿ya? Esa es la discusión que está siempre en tensión y en contraposición, en este caso, que estamos hablando de la vida, pero en todo tipo de derecho. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿puedo yo construir una represa? Total, esto es mi territorio, todo esto es mío y yo con mi propiedad puedo hacer lo que quiera. Y persona dice, está bien, el territorio es suyo, pero acá hay un tema medioambiental que va a significar una contaminación. Argumenta en base a otro derecho constitucional. Y ahí uno empieza a ver que en la práctica, no en la teoría, en la práctica, los derechos constitucionales conflictúan, empiezan a chocar entre sí. ¿Y por qué hago este ejercicio? A propósito de lo que me han preguntado ya varias veces. Porque, por ejemplo, en el tema de las vacunas, hay de nuevo una pugna de derechos constitucionales. Por eso es que nadie puede decir, no, esto no afecta para nada o afecta totalmente. En materia de, por ejemplo, de vacunas, también nos encontramos un tema de pugna de derechos constitucionales. ¿Cuáles? No, la libertad de la persona, porque de la misma manera como alguien puede decir, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, en consecuencia yo digo, yo si quiero me permito que me pinchen o no me pinchen algo en mi cuerpo. Y por su parte está al otro lado de los derechos constitucionales que dice, sí, pero es que aquí hay un tema de derecho a la vida, ¿de quiénes? De todas las personas. Y además un derecho a la salud, porque es relevante para el resto, por ejemplo, que la gente esté toda vacunada para que el virus, cualquiera sea este, que anda circulando, no circule o sea menos mortal. Y ahí entonces uno se empieza a dar cuenta que los derechos conflictúan. Los derechos siempre van a conflictuar en todo tipo de ámbito de materia. Profesor, ¿y por qué me restringe poder desplazarme durante periodos de pandemia? ¿Me están restringiendo mi derecho a la libertad? Sí, te lo están restringiendo, pero se te contraargumenta que esa restricción de la libertad dice relación con que hay otros derechos constitucionales que están afectados, como es la salud pública, como es el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, el derecho a la vida de las personas. Y así ustedes se empiezan a darse cuenta de todos los temas que uno dice, oye, pero ¿por qué se puede hacer esto? ¿Y por qué me están impidiendo hacer esto otro? Etcétera. Uno se da cuenta que los derechos, en términos operativos, en la vida real, siempre chocan con los de otra persona. Porque en estricto rigor, vamos a un ejemplo tan burdo. Sí o no que todos tenemos la posibilidad de movernos, de caminarnos, pero objetivamente, si vamos en una calle que está muy llena, cuando queremos caminar por un lugar nos vamos, chocamos con otro. Y esa otra persona con la cual chocamos también está ejerciendo su libertad. La misma libertad que yo estoy ejerciendo para el desplazamiento. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Para que ustedes se den cuenta, y aquí es un tema no menor, porque además es un tema que va a ser transversal en todos los conflictos de derechos constitucionales que veamos, es que los derechos constitucionales en la operatividad conflictúan, ¿ya? Chocan. Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno debería tratar de contestar? O ustedes me podrían hacer. Ya, profesor, supongamos que alguien me dice, profesor, ya le entendí. Usted dice que los derechos constitucionales conflictúan y que chocan de repente. ¿Cuál es la pregunta como de cajón que uno debería hacer? ¿Cuál prevalece, profe? ¿Cuál prevalece? Efectivamente, ¿cómo se resuelve el conflicto? Pues dice, ya, profesor, listo. Me queda claro, pelean entre sí, chocan, como usted quiera, se agarran a combo, no sé. Pero ¿cómo se soluciona eso? Porque obviamente no podemos entrar a cuál es el más fuerte, no, porque son derechos. Y ahí, este es un tema que no está expresamente abordado en las láminas, por eso les pido que me escuchen con atención. En doctrina constitucional se distinguen dos grandes métodos para resolver los conflictos constitucionales. Uno, que se llama un sistema de reglas, y otro basado en un sistema de principios. Repito, un sistema de reglas y un sistema en torno a principios. Reglas significa que está predeterminado la forma en que se debe resolver el conflicto entre un derecho constitucional y otro. Es un sistema de reglas. Por ejemplo, si uno va a las normas, vamos a hacer un ejercicio didáctico, pero no son las que se aplican en materia constitucional, pero vamos a hacer un ejercicio didáctico. Si ustedes van a las formas de resolver los conflictos jurídicos o las
lo que se denominan las antinomias jurídicas, para que ustedes aprendan palabras también. Antinomia jurídica es cuando hay una contradicción jurídica con otro, ¿ya? Con otra norma. Y cuando uno entra al tema de los conflictos jurídicos, uno en derecho civil le enseñan algunos criterios de solución. Y no siempre nos hablan del criterio de jerarquía, temporalidad y especialidad. ¿Qué nos dicen, por ejemplo? ¿Y están correctos estos criterios? Son criterios del derecho privado, pero los vamos a explicar. Dice, mira, frente a la norma inferior, siempre debe prevalecer la superior. Por consiguiente, si hay dos normas que están chocando, va a prevalecer la norma que sea superiormente jerárquica. Segundo, dice, pero ¿qué pasa si las normas no son de diferente jerarquía, sino que son de la misma jerarquía? Que es lo que te dicen las normas del derecho privado en general, que frente a normas de igual jerarquía debe operar entonces el criterio de especialidad, ¿ya? Por tanto, ley especial prima sobre la jerárquico, temporalidad y jerarquía, especialidad y temporalidad. Se dice, frente a la norma general debe primar la especial. Y a su vez, el criterio temporal te dice, frente a la norma anterior debe prefigurar la posterior. Esos son los criterios que uno aprende cuando estudia Derecho Civil. Pregunta, lo que acabo de yo repetir, ¿qué tipo de criterios será? ¿Será un criterio en torno a reglas o principios? Lo que acabo de decir yo, ¿son reglas o principios? ¿Reglas? Reglas. Perfecto. Son reglas. Por consiguiente, un criterio de reglas en materia constitucional se puede aplicar, ¿ya? Pero eso significaría establecer ciertas reglas constitucionales que, por ejemplo, nos digan que existen derechos que son, por ejemplo, de mayor jerarquía que otros, que existen derechos que son especiales sobre otros, o, por ejemplo, que existen derechos que son anteriores a otros. Y en la medida que pudiéramos establecer este tipo de reglas, significaría entonces que los conflictos entre derechos constitucionales se podrían resolver en torno a reglas, ¿ya? ¿Se aplica este criterio de solución de conflictos? Sí, parte de la doctrina constitucional aplica este criterio de solución de conflictos. Y era el criterio de solución de conflictos clásico, por lo demás. O sea, si uno va años para atrás, efectivamente, casi todos los conflictos en materia de derechos constitucionales se resolvían en torno a estos principios de regla. Por ejemplo, muchas veces se argumentó en Chile señalando que el derecho a la vida era un derecho jerárquicamente superior al resto. O que, por ejemplo, el derecho a la libertad personal es un derecho que es jerárquicamente superior al derecho a la libertad de expresión. O al derecho el derecho a la vida es superior al derecho de propiedad, etc. Bien, ese es un criterio de solución en torno a reglas. Y que yo les decía, era el sistema de solución de conflictos en materia de derecho constitucional que la jurisprudencia antaño utilizaba en su mayoría. Con eso ya le estoy dando una pista. Que el sistema de resolución de conflictos que actualmente utiliza la jurisprudencia mayoritaria ya no es un sistema de reglas, sino que es un sistema de principios. ¿Y en qué se basa un criterio de solución de conflictos de derechos constitucionales en torno a principios? Que en torno a principios parte de la premisa que no existen reglas, que no existen derechos constitucionales que sean superiores a otros, sino lo que existen es casos concretos en que los derechos constitucionales conflictúan y hay que ver en ese caso concreto cuál de los dos derechos constitucionales debe prevalecer o no debe prevalecer. Y para eso se hace un análisis o un criterio de ponderación de los derechos en conflicto. Por ejemplo, ¿y por qué es importante esta forma de criterio? Porque puede haber en qué casos
en que prime la libertad de una persona versus la vida, o viceversa, puede ocurrir un otro caso en donde estén en conflicto los mismos derechos, en que se haga prevalecer la vida por sobre la libertad de la persona. ¿Ya? ¿Me siguen hasta aquí la idea? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a poner un ejemplo. Perdón, ¿me iba a decir algo? María No, José. le decía que sí lo entiendo. Súper, súper, súper. En esto yo les pido harta atención porque esto es básico para entender las demás controversias. Por ejemplo, clásico conflicto también que se ha estudiado mucho también en el ámbito del derecho constitucional, que es, vamos a poner un derecho que le hemos visto, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pero versus la libertad de conciencia de una persona. ¿Se imaginan? Lo pregunto en general, y si no se imaginan, díganme al tiro que no, para avanzar. ¿Se imaginan algún caso de conflictos o tensión entre derecho a la vida y libertad de conciencia? Profe, yo lo he escuchado cuando un doctor se abstiene a realizar un aborto. Se abstiene de realizar un aborto. ¿Ya? Sí, sí, podría darse. Está un poco más lejano, pero le voy a poner un ejemplo. Efectivamente, podría haber ahí. De hecho, en casi todos los temas pueden haber, pero vamos a poner un ejemplo bien evidente. Yo soy creyente de determinada religión. Bajo mi religión, y de la cual yo tengo por consiguiente, como soy creyente y tengo libertad religiosa y conciencia, yo puedo creer en lo que estime pertinente. Conforme a mi religión, estoy inventando, esta no es mi religión, pero vamos a inventar. Yo soy de una religión que establece que yo no es posible, conforme a mi convicción religiosa, hacerme transfusiones de sangre. ¿Y por qué eso no es posible? Por conciencia supone que mi sangre se transforme en absolutamente impura y supone entonces además, que conforme a lo que yo creo, que no voy a poder obtener la salvación. ¿Ya? En principio, hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo que una persona puede creer esto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí. obvio, sí, todos estamos de acuerdo, sí, obvio, que él crea eso o que yo lo crea y perfecto, es su problema, listo. Nadie se asombra. El problema se suscita, por ejemplo, cuando hay una persona, y le vamos a agregar un ingrediente, menor de edad, un niño de 6 meses, cuyos padres profesan esta religión, los médicos le dicen, ¿sabe qué? Su hijo tiene una enfermedad, necesitamos hacerle una transfusión sanguínea. Y si no, porque si no se la hacemos, su hijo se muere. Respuesta de los padres. No queremos que le haga ningún tipo de transfusión. Nuestro hijo profesa nuestra misma religión y al tener nuestra misma religión, no podemos tolerar que le haga una transfusión de sangre. Y si él se tiene que morir, que se muera. ¿Ya? Aquí hay un caso evidente de conflicto de derechos constitucionales, porque efectivamente los padres, cuando están actuando en base a lo que acabamos de decir, están enarbolando, no lo están diciendo, pero están enarbolando la bandera del derecho a la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias. Por su parte, cuando el médico dice, oiga, yo tengo que hacerle una transfusión a su hijo, porque si no el hijo se me va a morir. Y más aún, el que es responsable de que ese niño no se muera, soy yo. ¿Ya? Y ahí ese médico, ¿qué derecho está enarbolando para decirle lo contrario a los padres? ¿Qué derecho argumenta el médico? El derecho a la A la, vida. a la vida. Derecho a la vida, sin duda. Él argumenta derecho a la vida. Entonces, en este caso, tenemos claramente una situación de que están en conflicto los dos derechos constitucionales. Entonces, frente a esta situación de conflicto, si aplicáramos un criterio de reglas, y por ejemplo, supongamos que la regla es derecho a la vida siempre superior jerárquico al derecho
a cualquier otro derecho, deberíamos solucionarlo fácil. Eso es lo bueno del criterio de solución de reglas, las soluciones a veces son más fáciles. Y te dice, bueno, en esta discusión, listo, no hay duda, se tiene que, quiere decir que el derecho a la vida siempre prevalece sobre el derecho a la libertad de conciencia y en consecuencia hay que hacerle la transfusión a ese niño. Y el derecho a la libertad de conciencia, mala suerte, en este caso perdió porque la vida es más importante. Eso si aplicáramos un criterio de solución de reglas. Posible de aplicar, totalmente posible. Segunda parte, podríamos aplicar un criterio de solución en torno a principios. Y este principio se acerca al conflicto y dice, a ver, hay que ver el caso concreto. En principio, derecho a la vida no es más importante que la libertad de conciencia. Y a su vez, la libertad de conciencia no es más importante que el derecho a la vida. Los tengo iguales. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y ahí lo que hace la diferencia son los hechos. Piense que el que tiene que resolver este conflicto es el juzgador, ¿ya? El sentenciador, porque acá va a haber claramente no es que se vayan a poner de acuerdo médicos y los papás, claramente cada uno tiene una posición distinta, pero esto tendría que resolverlo finalmente, hay un problema, una tensión entre derechos, debería ser un tribunal de justicia. Y el tribunal de justicia dice, bien, ninguno de los dos prevalece, pero veamos los hechos. Se trata, ¿están ejerciendo un derecho a libertad de conciencia? Sí. ¿Quiénes están ejerciendo su derecho a libertad de conciencia? Los padres. ¿Los padres pueden ejercer totalmente este derecho? Sí. Bien. Por su parte, el juzgador diría, ¿el doctor tiene la obligación de salvar al niño? Lo tiene. ¿Está en juego el derecho a la vida del niño? Lo está. Bien. Diría el juzgador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué otro elemento fáctico me tengo que tomar en consideración? Elemento fáctico que puedo tomar en consideración. El niño tiene 6 meses. 2, el titular del derecho es el niño, no los padres. 3, el niño de 6 meses no es capaz de manifestar su opinión, así que yo no sé si realmente el niño profesa la religión que está diciendo que profesan los padres. Y en esta disyuntiva, como no tengo esos elementos para poder llegar a esa conclusión, debería entonces, parece más importante en este escenario fáctico, hacer respetar el derecho a la vida de esa criatura que no es capaz de expresar su voluntad. Dicho eso, si le cambiamos algunos ingredientes al mismo caso, la solución debería ser diversa. Por ejemplo, que la persona que no se quiere hacer la transfusión no es un niño de 6 meses, sino que es una persona de 18 años. Y él dice, ¿sabe qué? Yo no me quiero hacer la transfusión. El doctor le dice, usted se va a morir. Sí, pero mi libertad, yo no creo en eso y de hecho, por el contrario, si usted me hace la transfusión, la verdad, mi salvación eterna está perdida y a mí me importa más mi vida eterna que mi vida terrenal. Ese cambio de fáctico haría que el juzgador dijera, ¿está en conflicto derecho a la libertad de conciencia, derecho a la vida? Sí. ¿Doctor tiene la obligación de salvarlo? Sí. Paciente dice que tiene la obligación de salvaguardar su libertad de conciencia. La persona es adulto, 18 años, con pleno conocimiento de las consecuencias que le va a producir su decisión, le acaba de decir al médico que él no quiere hacer una transfusión de sangre. No quiere hacer la transfusión de sangre teniendo bien claro lo que le va a ocurrir. Ha expresado su voluntad. No quiere que se lo hagan y en consecuencia, si yo permitiera la injerencia, entiéndase juzgador, del médico sobre esa persona adulta que no quiere que lo salven y que más aún le va a producir en su forma de conciencia un daño en su integridad psíquica también, porque lo va a condenar, entre comillas, terrenalmente para siempre, diría yo, juzgador, aplicando un criterio de principios, parece más relevante en este caso, en que están en conflicto los mismos derechos, parece más relevante la libertad de conciencia. En consecuencia, vamos a aceptar la decisión de la persona respecto de que eventualmente, si no le hacen transfusión de sangre, se muere. ¿Se fijan? La diferencia que hay entonces entre aplicar los criterios de solución de conflictos de reglas a un criterio de solución de conflictos de principios.
¿Cuál es el criterio que hoy día se utiliza mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia? El criterio de solución de principios. ¿Qué significa el criterio de solución de principios? Que se tiene que ponderar en el caso concreto cuál de los dos derechos, o tres o más derechos que estén en conflicto, en ese caso concreto resulta más valioso proteger. Y conforme a ese ejercicio de caso concreto, vamos a tomar la decisión de qué derechos vamos a hacer prevalecer. Por eso es que le puse un ejemplo para que ustedes se dieran cuenta de que con los mismos derechos en conflicto, la aplicación de un criterio de solución de conflicto de derechos constitucionales vía principios llega a respuestas distintas. ¿Y por qué en un caso se llega a una respuesta distinta a la de otro? Porque el caso concreto es distinto en un caso y otro. ¿Ya? ¿Quién es el principal autor, promotor de este criterio de solución de conflicto en materia de derechos constitucionales en torno a principios? El profesor Robert Alexy. Como Alexi Sánchez, pero este es Robert Alexy. A-L-E-X-Y. Robert Alexy. Robert Alexy es un autor alemán que promueve, por cierto, el criterio de solución de conflictos de derechos constitucionales vía la ponderación de derechos. Este criterio está siendo recogido por los tribunales constitucionales del mundo y el chileno. Respuesta: sí. Este criterio también está siendo utilizado por los tribunales de justicia ordinarios de Chile para resolver las garantías constitucionales, y la respuesta es sí. ¿Es el único? No, pero sí está entrando, porque entre comillas es el criterio de solución de conflictos de derechos constitucionales, por decirlo así, más moderno. El clásico es el criterio de solución de derechos constitucionales por reglas. En principio, y hago también por honestidad intelectual, primero una prevención. Yo soy más partidario del criterio de ponderación. Pero eso para ustedes no les tiene que importar. ¿Por qué? Porque hay buenas críticas, y yo las asumo, en contra del criterio de la ponderación también. Que uno en principio cuando uno la explica, yo ahora de hecho soy partidario y lo podría incluso convencer, tratar de convencerlo que es súper bueno, pero la honestidad intelectual te lleva a decir cuáles son las buenas críticas que hay también contra este criterio de ponderación. Que el criterio de ponderación, a lo mejor alguno de ustedes solitos se da cuenta. ¿De quién hablé mucho que tenía que ponderar y ver en qué, como en el caso? ¿Quién tenía que hacer ese ejercicio? Y ver el caso y los detalles. ¿Quién lo hace? ¿El juez? El juez. ¿Cuál es el problema de eso? Y este es un golpe al mentón al criterio de la ponderación, yo lo asumo, ¿eh? Que lo deja a la arbitrariedad del juez. Hay elementos que lo dejan entregado a la arbitrariedad del juez. Muy bien, muy bien. Y eso es una muy buena crítica, muy buena crítica. Si uno entra a estudiar con más detalle los criterios de la ponderación, te dice que tiene un método lógico, deductivo, y que por consiguiente este margen de discrecionalidad del juez se disminuye. Es cierto, comparto esa línea argumentativa, pero no deja de ser una muy buena crítica al criterio de ponderación, que muchas veces esto queda entregado al criterio de un juez. Y eventualmente un juez puede ser muy partidario del derecho a la vida y otro puede ser muy partidario del derecho a la libertad de conciencia, y por consiguiente el criterio puede variar mucho, ¿ya? Eso es un gran elemento de juicio para que ustedes lo tengan en vista, lo tengan en presente, para que ustedes tomen su postura respecto de qué criterio de solución de conflictos de derechos constitucionales les parece más idóneo. Un criterio en torno a reglas y un criterio en torno a principios. Y por último, voy a dar un tercer criterio, que es algunos que se llaman del contenido del derecho, que es como una típico cosas de los abogados, como una mezcla de los anteriores, pero que busca, dice, para resolver un derecho hay que ver si efectivamente cuál es el ámbito de acción de cada uno de los derechos, cuáles son sus efectivos límites, y porque si uno accede o sobrepasa el límite del otro, ese quiere decir que ese derecho no debería prevalecer, ¿ya? Es un criterio de solución en cuanto a los límites, ¿ya? Dicho todo esto,
que lo vamos a tener que retomarlo cada vez que veamos otro tipo de conflictos. Eso es lo que marca la diferencia para resolver cómo se resuelven los distintos criterios de conflictos en los derechos constitucionales. Por ejemplo, ¿por qué se argumenta desde una perspectiva de principios que resulta ser constitucionalmente válido establecer un sistema de vacunación? Porque alguien te va a decir, oye, me están obligando, entre comillas, a vacunarme cuando yo no lo quiero hacer. Y la persona dice, es un sistema de, están atentando en contra de mi libertad. Y hoy día se han presentado, de hecho, recursos de protección y también recursos de protección en contra de la política de vacunación que, por ejemplo, lleva hoy día el Estado de Chile, y estos han sido rechazados. Y fundamentalmente, ¿en qué términos? Rechazados bajo estos criterios de ponderación. Porque se hace un criterio de ponderación diciendo, a ver, ¿es cierto que cada uno de nosotros tenemos el derecho a decidir qué nos ponemos dentro de nuestro cuerpo? Es cierto. Derecho constitucional que está ahí de por medio, integridad física y también la libertad. Pero es cierto también que existe un derecho a la vida, es cierto. Es cierto también que la enfermedad que se está tratando de combatir en virtud de este sistema de vacunación es una enfermedad mortal, lo es. Es cierto que muchas personas mueren por el COVID, lo es. Es cierto que la vacuna produce una disminución del riesgo de la muerte conforme del riesgo de la muerte por esta enfermedad, y los estudios científicos dicen que así lo sería. Y de hecho, los números, ya ni siquiera los estudios científicos en Chile, han demostrado que en la medida que aumentó la vacunación, la cantidad de muertos de COVID en Chile era superior. En consecuencia, ¿qué lo diría un juzgador? Frente a este conflicto, y que lo hay, entre derechos constitucionales, en este caso concreto, la política de vacunación chilena es más, los derechos resultan ser más es mayor el beneficio que se causa que el perjuicio que se causa. Nadie discute que se produce un perjuicio a la libertad de las personas, pero es mayor el beneficio. En consecuencia, raya para la suma, como se diría, en esta controversia de derechos constitucionales en materia de vacunas, prima el derecho a la vida y la integridad física y psíquica del conjunto de las personas y no de los individuos individualmente considerados. Dicho eso, volvamos entonces ahora al tema del aborto. En el tema del aborto, si quisiéramos solucionar esto por un criterio de reglas, que sería como lo fácil, es decir, la vida siempre tiene que prevalecer, es más importante, por tanto, prohibido el aborto. O alguien, por criterio de regla, te diría, no, la libertad y la autodeterminación de la persona es siempre lo más importante, por tanto, nunca debería estar sancionado el aborto. Eso es con criterio de regla. Pero ¿qué es lo que te dice un criterio de principio? A ver, veamos el caso concreto. Veamos si realmente, en este caso concreto, es necesario que prime o no la decisión de la mujer, por ejemplo, y permita cercenar la vida de una persona. Y si se fijan, en las causales que está establecido en nuestro país actualmente, la posibilidad del aborto está a la base o subyacente este criterio de la ponderación. Porque ¿qué es lo que se dice? A ver, si hay una mujer que fue violada, ¿le vamos a permitir a esa persona abortar, matar a otra? Y la respuesta es sí, pero lo que pasa es que si no se lo permitimos, le vamos a causar un daño a la madre. ¿Cuál es el daño? Uno, el daño físico de tener que tener el parto. Dos, es el daño psicológico de tener claro que dentro de su vientre se encuentra el producto y que es parte de su propio, de su violador. Tercero, que eso le produce un daño por consiguiente aún mayor en la psiquis de esa persona y eventualmente incluso podría sufrir algún tipo de menoscabo respecto también a la criatura que está por nacer. Y en ese criterio de ponderación se dice, ¿qué será más relevante? ¿Velar por la vida de esta mujer que ha sido violada o por la criatura que está por nacer? Y en ese criterio de ponderación se dice, no, es más relevante la mujer que está viva y que fue más encima víctima de una violación. Raya para la suma, se tolera entonces el aborto en esas circunstancias. Misma idea que está detrás respecto del aborto con
inviabilidad fetal. Es decir, vale la pena que una mujer tenga que tener todo un embarazo cuando sabe finalmente que el producto de ese embarazo va a fallecer o al momento del parto o poco tiempo después, con todo el costo emocional, físico que supone para esa persona, se hace, en relación a esta vida de esta criatura que está por nacer, y se hace el ejercicio de ponderación, dicen, mira, en ese caso parece que es más relevante la vida de la madre y no la del menor. Mismo ejercicio que se hace entonces incluso con el caso del aborto terapéutico, es decir, en que sí, la criatura puede nacer, pero si nace, cabe previamente la posibilidad de que la madre fallezca. Hay un criterio ahí de controversia. Entonces dice, ¿qué será más valioso? ¿Permitir que esa criatura viva y que la mamá fallezca, o permitir que la madre viva y la criatura fallezca? Y de nuevo, por un criterio de ponderación, se dice, y la ley lo plasma, es mejor salvar la vida de la madre. Y eso es lo que está detrás en todas las hipótesis de los abortos que están permitidos. Se fija, hay un criterio de evaluación de principios en esta circunstancia que avala el criterio de ponderación. Por eso es que, aplicando este mismo criterio de principio, aquí doy mi opinión, en mi opinión, un aborto sin ningún tipo de causal sería atentatorio a la forma en que está redactado en nuestra actual Constitución el derecho a la vida, ¿ya? Pero esto lo hago en base a los criterios que estamos aplicando. Ustedes pueden hacer los ejercicios que estimen pertinentes para llegar a la solución. Yo aquí insisto, no vengo a convencer ni a favor ni en contra, sino que ustedes tengan los elementos para que se vayan formando sus opiniones. Porque además, y hay un tema científico, que yo lo he hablado con algunos, la situación de algunos médicos, en conversación de café, no en conversación así, en un debate, en un seminario, no, sino en conversación de café con amigos médicos, que ellos siempre te dicen que la situación sanitaria actual en el Chile de hoy es distinta al Chile de los 90 para atrás, incluso del año 2000. Porque recuerden, en Chile en su momento no solo estaba prohibido el aborto, sino que estaba prohibida la píldora el día después, no habían políticas potentes en materia de educación sexual, etc. En consecuencia, en cambio, desde una perspectiva sanitaria, la posibilidad de que una mujer hoy día quede embarazada, por cierto, y que un hombre también embarace a una mujer, es mucho menor en la medida que el hombre y la mujer son responsables y toman las medidas para prevenir cualquier tipo de embarazo, ¿ya? Por eso es que, desde esa lógica incluso, cobra peso de que establecer un embarazo un aborto absolutamente sin ningún tipo de causales, se cae porque, en principio, hoy día, primero, existen todos los mecanismos de control de la natalidad. Dos, existe el derecho, además, que es una cuestión muy antigua y muy arraigada, que yo lo he hablado también con gente de mi edad, que antes no se entendía de que los hombres tuvieran que usar. No entiendo eso, pero en alguna época se entendía que el tema como de la natalidad era un tema femenino, cuando es un tema absolutamente compartido. Dos, en los peores escenarios también, que una mujer hoy, en el Chile actual, no en el Chile hace 15 años, ni siquiera hace 15 años, yo diría unos 12 años, cuando se legalizó la pastilla el día después, siempre tienen la posibilidad de recurrir a este tipo de pastillas. Y además, está el agregado también de que si hay una situación eugenésica, si hay una situación terapéutica de inviabilidad o una situación de violación, eso está expresamente cubierto y por consiguiente tenemos los casos de las situaciones más graves de aborto, ¿ya? También ahí para que lo tengan como elementos para la discusión. Pero lo que más me interesaba, más que el aborto en sí mismo, es cómo vieran los criterios de solución de los conflictos en materia de derechos constitucionales. Ahí está explicado en la lámina, lo vamos a pasar esto rápido, qué es lo que es los abortos, ahí les va a servir, claramente existen abortos espontáneos y provocados, lícitos o ilícitos. Los ilícitos son los que están evidentemente sancionados por el Código Penal y los lícitos son los que están permitidos por el Código Penal y que son los establecidos en las leyes en las tres causales. Y quizás solo, esto lo van a ver bien en penal, pero
para que exista un aborto tiene que haber una criatura viva en el vientre materno, ¿ya? Si la criatura ya está fallecida en el vientre, no va a haber ningún tipo de aborto. Y obviamente, quien causa el aborto tiene que conocer que la mujer está embarazada. O sea, si alguien le pega a una mujer y no tiene idea, y a consecuencia de ese golpe, la mujer pierde, por ejemplo, su criatura que tenía en su vientre, pero el que le pegó no sabía que estaba embarazada, por el aborto no va a responder. Sí, claramente va a responder por las lesiones que le haya causado a la mujer. ¿Ya? Bien. Ahí están las normas legales que se establecen para proteger la vida del que está por nacer, manifestaciones de la concreción del mandato constitucional. Y bien, y esa pregunta retórica que tenemos en pantalla es la que tratamos de contestar ahora. ¿Es compatible con el texto constitucionalmente vigente? Y la respuesta es sí, ¿eh? O sea, si quieren la respuesta corta, ¿es compatible la figura del aborto con el texto constitucional actualmente vigente? Sí, jurídicamente hablando. No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte, ninguna. Ok, perfecto. Avancemos, entonces. Vinculado con la vida, ahora ya no con la vida dependiente, que es la que está en el vientre materno, sino con la vida que ya nació, la persona que ya nació, que no está en el vientre materno. También surgen dudas o controversias jurídicas respecto, por ejemplo, del suicidio. El suicidio es un atentado contra la vida. Primero, para tenerlo desde la perspectiva constitucional, es un atentado en contra de la vida. Lo que pasa es que este atentado contra la vida, como el suicidio, no se sanciona. Y es bastante obvio por qué no se sanciona. No se sanciona respecto de quién se lo hizo, porque obviamente esa persona falleció. Y dos, no hay quien más, como en algún momento de la historia de la humanidad ocurrió, que se sancionaba a los familiares, porque eso no tiene ni un sentido. O sea, si alguien tomó la decisión de suicidarse, obviamente tiene que estar en una situación muy complicada en términos psicológicos, pero la responsabilidad de su entorno no es tal, salvo que yo hubiera provocado en otro la intención de suicidarse. Y eso no es un suicidio, sino es un homicidio por inducción, ¿ya? Pero la respuesta es que el suicidio es un atentado en contra de la vida, no se sanciona por razones de política criminal, y en consecuencia, desde la perspectiva constitucional, el suicidio es un atentado en contra del derecho a la vida. Tan atentado es el suicidio en contra de la vida que si yo ayudo, o cualquiera de ustedes, ayudamos a algún amigo a quitarse la vida, a un amigo, familiar, a quien sea, nosotros estamos cometiendo un delito. ¿Y por qué estamos cometiendo un delito? Porque la vida es un bien jurídico constitucional que se encuentra además penalmente protegido. Esa es la razón, por lo demás, que si yo ayudo a suicidarse una persona y la persona no se muere, yo no voy a responder penalmente, porque lo que interesa es que hay un atentado en contra de la vida. Si se produjo la muerte, voy a tener que responder penalmente por este auxilio al suicidio. A continuación, la eutanasia también dice relación con la disposición de la vida, ¿ya? Y la eutanasia no es más que un buen morir, ¿ya? O sea, es evitarle mayores sufrimientos a una persona que padece una enfermedad incurable o dolorosa. Por eso es la definición, y a mí me gusta esta definición técnica porque eso es lo que nos permite contestar otras preguntas. La eutanasia es una muerte sin sufrimiento ocasionada a quien padece una enfermedad incurable y dolorosa. Por eso es que eutanasia no es llegar a decir, no, es que yo me quiero matar. No, es que si tú te quieres matar, eso no es eutanasia, eso es un suicidio. Lo puedes hacer, no te van a sancionar si es que te mueres, pero eso no es eutanasia. La eutanasia surge respecto de aquellas personas que están padeciendo una enfermedad incurable e intratable. Eso es la eutanasia. Y es en esos casos en que surge la duda si es posible autorizar la eutanasia en esos casos. En nuestro ordenamiento legal chileno, la eutanasia
no está permitida. ¿Ya? En Chile no está permitida. En algunos países del mundo existe la posibilidad de efectuar la eutanasia. La eutanasia, de nuevo, opera para el caso de personas que se encuentran enfermas y de una enfermedad incurable y dolorosa. ¿Ya? Por consiguiente, si yo, por ejemplo, tengo cáncer, no es cáncer, el cáncer hoy día, para suerte, es una enfermedad tratable. En principio yo no podría decir yo quiero eutanasia. Estamos en situaciones, por ejemplo, si yo soy una persona eh, eh, cuadraplégica o tengo, por ejemplo, eh, otra enfermedad que es mortal e incurable, distrofia muscular, que finalmente la distrofia muscular es una enfermedad en que tus músculos no se desarrollan y por tanto tus músculos paulatinamente no tienen músculo y cada músculo cada vez va perdiendo cada vez más fuerza partiendo por el corazón y los pulmones. Fundamentalmente, esas personas se mueren o de un ataque al corazón o mueren ahogadas porque los pulmones ya no funcionan. Es una enfermedad incurable y dolorosa. Enfermedad que, a mala suerte mía, la conozco bien porque tengo un familiar directo que la sufrió. Pero esa es una enfermedad que, por tanto, uno podría legítimamente plantearse el tema de la eutanasia. Y de nuevo, uno diría, ¿y por qué habría que permitir la eutanasia? Porque en el tema de la eutanasia, y volvemos por eso era importante la explicación de los conflictos de derechos constitucionales. En el tema de la eutanasia, de nuevo está en conflicto el derecho a la vida. Efectivamente, el derecho a la vida de la persona. Por ejemplo, yo que estuviera enfermo, que yo me quiero morir. Y alguien te dice, no, porque uno no se puede quitar la vida. Pero ahí viene también la dignidad de la persona. Dice, sí, pero mira, estoy postrado, me estoy sufriendo, debería haber una situación que me lo permitiera. Y es por eso que hoy día hay varios proyectos de ley, algunos que están en un estado de tramitación bastante avanzado, que están permitiendo o que van a permitir en nuestro ordenamiento jurídico la eutanasia en determinados casos. O sea, va a haber una regulación parecida a lo que ocurre, por ejemplo, en el aborto, que en determinadas situaciones, frente a determinados diagnósticos con certificados médicos respectivos, a lo mejor algunas personas van a poder practicarse la eutanasia. ¿Ya? Y es evidentemente un tema de conflicto de derechos constitucionales, porque está de por medio la vida. En principio, el Estado está preocupado de que no se muera ninguna persona. ¿Ya? Por ejemplo, a propósito de este tema también es relevante. En un tema de huelga de hambre, ¿está de por medio el derecho a la vida o no? ¿Qué les parece? ¿Pero se puede repetir? No les escuché. Si en un tema de huelga de hambre, ¿está en juego el derecho a la vida? Sí. ¿De una huelga de hambre? Sí. Y a propósito del criterio de solución de conflicto, ¿dará lo mismo si yo estoy haciendo mi huelga de hambre en mi casa, por ejemplo, ahora, o en mi oficina donde estoy ahora, a que si lo estoy haciendo en una cárcel? ¿Será igual o habrá alguna diferencia? Es diferente. ¿Cuál sería la diferencia? Que si está en la cárcel está en dependencia de un órgano del Estado, ¿Ya? ¿Y el Estado qué obligación tiene? mantener la vida de las personas. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Y si estoy en mi casa? Y soy adulto, por lo demás. ¿Alguien tiene la obligación de que yo no me muera? ¿O alguien me puede, o yo diría, en mi vida? Yo si quiero no como. Está la misma obligación, pero no está el mismo conocimiento, ¿no? No, el conocimiento es el mismo. Tengo el mismo conocimiento, preso o libre.
No, yo digo de parte del Pero en Estado. principio, Porque si usted dice que el Estado tiene sí. la obligación de mantener la vida de todos, la idea es que siempre usted que le dé la motivación y cosas así para que usted pueda comer, pues, y que tenga todas las herramientas para hacerlo. Exacto. Pero si usted decide no hacerlo, ya se escapa de las manos del Estado. Pero, muy bien, o sea, en términos generales, el Estado siempre tiene que estar preocupado de la vida de todos nosotros. Pero si estoy en mi casa, es mi decisión, no estoy molestando a nadie, soy una persona adulta, tomé la decisión literalmente de no comer más. No estoy imponiéndole condiciones al Estado, solo no estoy pidiendo mi libertad, yo no estoy condenado por nada, el Estado tampoco está preocupado de hacer cumplir una sentencia. Cambia un poco ese el escenario, ¿no? Porque recién, ¿qué decíamos? El suicidio. ¿Me puedo suicidar yo, no? Sí, Claro, y se fijan, yo sé que lo estoy torturando un poco, porque lo estoy metiendo en muchos casos, pero que es lo más relevante para el tema del conflicto de derechos constitucionales, es que si se fijan, los casos de conflictos de derechos constitucionales, lo que hace el cambio de la decisión es el hecho concreto. Porque si yo estoy en una cárcel y le pido al Estado, primero el Estado, él me está manteniendo. Cuando yo estoy en la cárcel, yo no trabajo, no. El Estado me mantiene. El Estado me tiene un lugar, me da la comida, me da techo, me da etcétera. Me da todo lo que yo, las cosas básicas que yo necesito, me lo da el Estado. A su vez, como el Estado me está dando todo, está preocupado de que yo no me muera. A su vez, yo estoy en una cárcel porque algo malo hice y estoy cumpliendo una condena. Al Estado también le interesa que yo cumpla la condena. ¿Para qué? También como protección de la integridad física y psíquica de las víctimas, ¿ya? Que sufrieron el delito que yo cometí. Por consiguiente, el Estado tiene una serie de razones por las cuales no quiere que yo me fallezca, no quiere que yo haga un atentado en contra de mi autoridad, y más aún, el Estado expresamente se encuentra yo estoy bajo el cuidado del Estado. En consecuencia, esta es la razón de ser por la cual mayoritariamente cada vez que una persona hace una huelga de hambre, los tribunales de justicia, en este criterio de ponderación de derechos, porque la persona tiene el derecho a hacer huelga de hambre, eso no hay duda, dice, bueno, si bien tiene ese derecho, en el caso de que esté por morirse la persona, ahí vamos a intervenir. Por eso es que en una huelga de hambre, los tribunales de justicia solo operan en el momento en que la persona esté por morirse, no antes. Por eso es que hay huelgas de hambre que duran semanas, meses. Y los tribunales no intervienen. ¿Y por qué? Porque siempre dice, bueno, eso es una decisión de la persona. Y solo cuando esté en posibilidad de muerte, y más encima, normalmente cuando ya la persona no es capaz de manifestar opinión, ahí recién uno dice, hay que suplirlo, está tan mal esta persona que ya está inconsciente que ahora sí vamos a poder intervenir en esta persona para evitar que se muera. Pero todas esas líneas argumentativas se atenúan o decaen cuando la persona está propiamente, por ejemplo, en su casa. Y dice que es una decisión absolutamente consciente, lo dejó ante notario, grabó un video, cada vez que lo dice, mire, esta es mi decisión, yo me quiero morir. Me quiero morir. No tengo ningún problema con nadie, pero yo no quiero vivir más en este planeta, supongamos. Y tomó la decisión de morirse de hambre, que por lo demás sería prácticamente una tortura, en caso de laboratorio, porque morirse de hambre es muy doloroso. Salvo que tengas una motivación que te lleve a querer a no comer, como ocurre, por ejemplo, con los huelguitas de hambre que están en las cárceles. Pero esa es la diferencia, y por eso es que lo más probable es que un huelguista de hambre que esté en su casa, absolutamente adulto, que no tiene ningún otro problema, es probable que nadie intervenga, salvo que haya alguien que diga yo soy responsable por él. Por ejemplo, yo tuviera un hermano que está haciendo la huelga de hambre, se volvió loco, se quiere morir, 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 y llega el momento en que ya cayó inconsciente, yo ahí podría ir a tribunales y a lo mejor convencer a un tribunal diciéndole que tenemos que alimentar vía intravenosa a mi hermano. Y podría irme bien en un recurso de protección. ¿Ya? Eso es lo relevante, que lo que marca las diferencias son los hechos. Los hechos. Además que es cierto que existe el derecho a hacer huelga de hambre, eso no hay duda. Es parte de la libertad que todos tenemos. Si queremos, hacemos huelga de hambre.
Para terminar con la eutanasia, en Chile, hasta este momento, si alguien comete eutanasia, comete homicidio. ¿Ya? No está regulada, no está permitida la eutanasia. Es un atentado contra la vida que expresamente configura un delito de homicidio. Profe, Escucho. ¿ese sería un homicidio simple o un homicidio calificado? En principio sería simple, salvo que tú, por ejemplo, lo ayudaste y le diste veneno. Y si le diste veneno, eso ya sería un homicidio calificado. Ok. ¿Ya? Pero eso lo van a ver en penal. Ustedes saben que en penal los homicidios pasan a ser calificados cuando hay premeditación, alevosía, ensañamiento, premio, promesa remuneratoria, o sea, te pagan, o hay veneno. Esas son las 5 circunstancias para calificar un homicidio. Pero en principio, por ejemplo, que una persona que ya no puede moverse y lo único que me pide es que, y lo único que puede es tomar una pajita y me dice, ponme la pajita en la boca para poder yo tomar un elemento mortal, y yo lo hago, ahí habría un homicidio simple en principio. ¿Ya? Porque un elemento mortal no es necesariamente lo mismo que un veneno. Pero ahora que estoy hablando y pensando, si es líquido y es algo mortal, en principio, y yo fuera fiscal, estuviera por el lado de los acusadores, argumentaría que es un homicidio calificado. Si fuera defensor, argumentaría que es un homicidio simple. Bueno, ustedes se dan cuenta que los abogados, conforme al interés que estamos defendiendo, vamos cambiando nuestras posturas. Bien, último tema respecto de la vida. Hay una circunstancia adicional que es un atentado en contra de la vida. ¿Cuál es esta circunstancia adicional que es un atentado contra la vida? La pena de muerte. La pena de muerte es precisamente cercenar la vida de una persona por un delito que ha cometido, gravísimo, etcétera, y todo el cuento, delito que ha cometido. De acuerdo a nuestra Constitución, el texto de la Constitución dice expresamente que la pena de muerte en Chile se puede imponer en virtud de una ley de quórum calificado. Por consiguiente, si uno va al texto legal de la Constitución, la respuesta es, en Chile se puede instaurar y reinstaurar la pena de muerte respecto a cualquier delito. ¿Y por qué utilizo la palabra reinstaurar? Porque en Chile, a partir de la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Humanos, se derogaron en todas las normas del ordenamiento jurídico chileno la figura de la pena de muerte para todos los delitos. Antes en Chile estaba castigado con pena de muerte la violación, el secuestro calificado, el homicidio calificado, etcétera, el parricidio, el robo calificado, el incendio, como resultado de muerte. Bueno, todas esas figuras penales desaparecieron las penas, en todas, salvo en un delito. Se mantuvo la pena de muerte en Chile para quien cometa el delito de traición en tiempo de guerra. ¿Ya? Es el único delito para el cual se mantuvo la pena de muerte en Chile. ¿Qué es lo relevante de esto? Que en materia de derechos humanos, la pena de muerte obviamente es un atentado en contra de los derechos humanos. ¿Por qué se busca eliminar la pena de muerte? Para eliminar esta forma que es un atentado en contra de los derechos humanos. En consecuencia, si el Estado de Chile tomó la decisión de eliminar la pena de muerte de todos los tipos de delitos, salvo del que mencionamos, ya hay un tratado internacional que ratifica o que hizo esta decisión. La interpretación constitucional que se ha dado es que no podría reinstaurarse la pena de muerte en Chile, porque reinstaurar la pena de muerte en Chile supondría pasar por alto un tratado internacional. Y las constituciones, y particularmente la actualmente vigente, no puede ir en contra de lo que diga un tratado internacional, jurídicamente hablando, conforme a nuestra constitución actualmente vigente. Si, por ejemplo, se eliminara el artículo 5º de la Constitución actualmente vigente en la futura Constitución, a lo mejor esta discusión ya, este argumento perdería fuerza. Que
lo que para mí parecería un retroceso y un error de la futura Constitución. Pero supongamos que incurrieran en este error y dijeran, no, los tratados internacionales en materia de derechos humanos no son vinculantes para Chile. En ese caso podríamos tratar de discutir nuevamente la pena de muerte, pero conforme a la redacción constitucional actual, la pena de muerte no es posible de reinstaurar. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional de derechos humanos que elimina la pena de muerte y que Chile, cumpliendo ese tratado internacional de derechos humanos, lo eliminó en todos los casos. ¿Ya? Salvo este caso que les decía yo, de un tratado internacional de, salvo este caso, perdón, de delito de traición cometido durante el tiempo de guerra. En consecuencia, cuando uno escucha a algunos parlamentarios o parlamentarias señalar que se va a reinstaurar la pena de muerte, eso, a lo menos jurídicamente, es imposible, porque se supondría violar un tratado internacional en materia de derechos humanos. Y eso no es posible en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de nuestra Constitución actualmente vigente. Insisto, este argumento puede perder fuerza si es que en la futura Constitución chilena se eliminara la norma establecida en el artículo 5 de la Constitución y eventualmente el Estado de Chile pudiera estar por sobre los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos siempre van avanzando, siempre la interpretación legal y constitucional tiene que ir avanzando en materia de derechos humanos y no retrocediendo. Por consiguiente, reinstaurar la pena de muerte en el país sería un retroceso en materia de derechos humanos. Y aquí viene la importancia que se puede preguntar también. Por ejemplo, una pregunta solo de texto. De acuerdo a la Constitución chilena, ¿es posible imponer la pena de muerte? Y la respuesta es sí, de acuerdo al texto de la Constitución. Y uno podría preguntar acto seguido, ¿y por qué se dice, si de acuerdo al texto es posible imponer la pena de muerte, por qué se dice que en Chile no es posible reinstaurar la pena de muerte? Respuesta, porque existe un tratado internacional en materia de derechos humanos que así lo señalan y lo prohíben. Si Chile lo hiciera, vulneraría ese tratado internacional de derechos humanos. ¿Ya? Eso en cuanto a la lógica de la procedencia o improcedencia de la pena de muerte en nuestro país. Y por último, que este es un tema que también lo van a analizar en penal, pero me gusta siempre abordarlo. ¿Por qué existe la pena de muerte? Y aquí hay argumentos, obviamente hay argumentos en favor, y argumentos en contra de la pena de muerte. Desde ya hago la prevención que yo soy contrario a la pena de muerte, así que para que ustedes, los que fueran partidarios, lo tomen con beneficio de inventario. Yo soy contrario a la pena de muerte. Pero ¿cuáles son los argumentos a favor de la pena de muerte? Que no son malos tampoco, pero y los decimos. Yo creo que los en contra son mejores en todo caso. Pero ¿cuáles son los argumentos a favor de la pena de muerte? Uno, que existen hechos de tal gravedad que la única forma de sancionar a aquella persona por haber cometido este hecho tan grave y desdeñable es quitándole el bien jurídico más valioso a esa persona, que es la vida. Dos, que al existir pena de muerte es una manera de inhibir a las personas en incurrir en aquellas conductas que sean las más gravosas y por consiguiente la existencia de pena de muerte para determinados delitos haría que las personas no incurrieran en aquellos hechos o delitos que están sancionados con pena de muerte. Por ejemplo, no habría femicidio, no habría parricidio, o disminuirían los parricidios y los femicidios, si que estos delitos, por ejemplo, o las violaciones, si que estos delitos estuvieran sancionados con pena de muerte. Y en tercer lugar, que existe una finalidad retributiva especial en materia de pena de muerte, y por consiguiente, como el mal que se ha causado es tan grande por parte de aquel que ha incurrido en estas conductas tan graves, la única manera de retribuir a esa persona por la conducta tan grave que ha hecho es precisamente ir contra la máxima bien jurídico de esa persona, que es quitarle la vida.
Eso, más o menos, puedo haber omitido algunos, son los argumentos a favor de la pena de muerte. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Uno, que obviamente la vida es un bien jurídico. A ver, ¿qué me preguntas, Diego? ¿Sería mal utilizar a las personas como un instrumento siguiendo esa corriente? Cuando tú dices a la persona, ¿te refieres al, al que condenan? O sea, yo creo que sí, por eso no soy partidario de la pena de muerte. ¿Sí? ¿A eso te referías? Y al condenado. Al condenado, claro. Sí, yo creo que es así. Eso es lo que se busca y no, por eso no soy partidario de la pena de muerte. Y en ese sentido, ese es un argumento para estar en contra de la pena de muerte. Dos, estadísticamente hablando, y esto lo corrobora toda la criminología de todo el mundo, no existe ningún estudio que avale que al aumentar las penas de los delitos, bajen la comisión de esos delitos. No existe. De hecho, las personas que cometen delitos, en general, nunca están pensando, es que voy a robar porque aquí estoy arreglando 5 años, y si mato arriesgo 10 y en el tráfico 5. La gente que comete delito. Después se entera de las penas. Por tanto, las penas en sí mismo no está corroborado estadísticamente hablando que eso genere una baja en la tasa de delitos. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos, que es de los países que tiene pena de muerte, las tasas de criminalidad son sumamente altas. Tercero, que es un hecho de la causa que en todos los procesos penales del mundo, en todos, existe margen de error. O sea, existe la posibilidad de condenar a alguien que sea inocente, de la misma manera como de absolver a alguien que sea culpable. Eso pasa en todos los procesos penales del mundo. Pero ¿cuál es el problema de la pena de muerte? Que si eventualmente matamos a una persona y después nos damos cuenta que era inocente, eso no tiene vuelta atrás. ¿Ya? Cosa distinta es que se le puedan establecer otras penas gravosas, como la que existen en el país, por ejemplo, presidio perpetuo calificado. Pero la pena de muerte no me parece. Y por último, como argumento contrario a la pena de muerte, margen de error. Y que la pena de muerte, desde la perspectiva del derecho a la vida, es derechamente cometer un homicidio en forma seria, racional, tranquila, con paso para pensar y por agentes del Estado. Si eso es lo que se busca detrás en una pena de muerte. Y por eso, contrario a ella. Y por último, frente al argumento que es muy efectista, pero no muy bueno, que se dice, pero profesor, ¿qué pasaría si a su hija 10 sujetos violan por todas las vías posibles a su hija menor de edad? ¿No querría usted que lo mataran a todos esos sujetos? Respuesta: sí, yo querría que los mataran a todos eso, y lo más probable es que querría matarlos yo mismo. Pero por eso es que en el sistema de justicia está sancionado la justicia por su propia mano. Y por eso con un sistema de justicia en un Estado de Derecho que se cree respetuoso de los derechos humanos, tiene que existir un tercero que establezca cuál es la pena justa para esa persona. Y esa pena justa, por muy grave que sea el hecho, no puede suponer un atentado en contra de la vida de él. Podrán dar una pena muy alta, un presidio perpetuo calificado, pero no la pena de muerte. ¿Ya? Bien, con eso creo que me interesaba poder abordar estos temas. Ahí están los argumentos hoy en contra, que lo dijimos cortamente. Y que ustedes también tengan una postura respecto a la pena de muerte. De hecho, la pena de muerte en el último tiempo ha salido en el debate público. Tanto por parlamentarios de derecha e izquierda, algunos han promovido la reinstauración de la pena de muerte. Ahí le pongo, sí. De hecho, la última vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue en el año 85. Es un caso que me tocó estar vivo cuando se aplicó, fue el año 85. Y terminemos con esto. Sí, prohibición de aplicar todo tipo de apremios ilegítimos.
¿Cuál es la frase clave de esto? Ya todos sabemos lo que es un apremio. Un apremio es una tortura. Pero la palabra clave en esta frase es que lo que está prohibido son los apremios ilegítimos. Subrayen, destaquen, como quieran, la palabra ilegítimos. ¿Por qué? Porque hay apremios que son legítimos. Y esos no están prohibidos. Por ejemplo, ¿es un apremio que me pongan esposas en nuestras manos a cualquiera de nosotros? La respuesta es sí. Pero si yo acabo de cometer un robo y los carabineros me pillaron y me ponen esposa, ¿me están apremiando? Me están apremiando. Pero ese apremio, en ese caso concreto, en esas circunstancias de que me hayan visto cometer un robo, no sería un apremio ilegítimo. Por ejemplo, si yo debo plata, ¿me pueden venir a embargar mis cosas? Respuesta, sí, me pueden venir a embargar porque yo, teniendo una deuda, no he pagado. Si supongamos una deuda que tengo con un asilo de ancianos que yo no quise pagar y incluso por mi culpa no se está pudiendo financiar ese asilo. Parece todo, sí, obviamente. Y más encima él tiene, no sé, tiene 2 casas, 3 casas, embárguenle las casas para que remátensela y se las saquen. ¿Es un apremio? Sí. Y en ese caso, ¿sería un apremio legítimo? Es un apremio legítimo. Por ende, lo que está prohibido en Chile son los apremios ilegítimos, o sea, aquellos apremios que se dan fuera de los casos que determina la ley. Hay casos en que se puede apremiar a la persona y la respuesta es sí. La ley señala casos en que se permite el apremio legítimo, pero lo que se prohíbe constitucionalmente es un apremio ilegítimo. Eso. Profe, Hemos pasado la hora, así que solo las preguntas finales. Dale. no, era como para confirmar un dato. Eh, la última vez que se aplicó la pena de muerte fue por el caso de los carabineros de Viña del Mar, ¿verdad? Así es, Sagredo y Tom Collins. Era un caso ellos eran unos violadores en serie y por eso los condenaron y los condenaron a pena de muerte. De hecho, eran autores de delitos sexuales. Y antes de ello hubo otro caso, que eran unos ex agentes de la CNI que cometieron un robo, no sé si en Calama o Iquique, pero fue en el norte, y además del robo, secuestraron a la gente del banco, si no me equivoco, lo mataron, pero si no me equivoco, no sé si lo mataron antes o después, pero lo hicieron estallar el cuerpo también. Eso ocurrió como el 82, 83. Ese fue otro caso de pena de muerte en Chile. Como le decía, la de los carabineros eran violadores en serie. Violaron un montón de parejas eso ocurrió en Viña del Mar. Gracias, profe. Vale. ¿Preguntas?